Ahora vamos a ver al algoritmo, yo diría más intrincado de todos los que vamos a ver en la sección de grafos, que es el algoritmo de Floyd-Warshall. Este algoritmo, como les mencionaba antes, sirve para cuando queremos todos contra todos. ¿Cuál es la ruta más corta de cualquier nodo hacia cualquier otro nodo? Ahora, algunos pensarán, bueno, pues ¿por qué no utilizamos Dijkstra? Si ya encontramos las rutas más cortas desde A hacia todos los demás, pues lo podemos repetir ahora de B hacia todos los demás, de C hacia todos los demás, de D hacia todos los demás, y con eso ya obtenemos todas las rutas. Bueno, sí se puede, pero Floyd-Warshall lo va a hacer más rápido. Porque si estamos probando todas las rutas mejores, a veces en lo que estamos construyéndolas de un nodo, pues encontramos cosas útiles también para otros nodos. Entonces, la complejidad de este algoritmo va a ser menor que si intentáramos usar Dijkstra B veces. Bien, entonces, como nos dice aquí en resumen, el objetivo es que dada una gráfica B, E para cada par de vértices en V, encontrar el camino pesado más corto entre ellos. O sea, pesado más corto se refiere a la suma de los pesos. El principio con el cual va a funcionar este algoritmo es que vamos a ir encontrando los caminos más cortos entre vértices de un subgrafo. Es decir, si teníamos B vértices, vamos a encontrar primero los caminos más cortos para parejas de vértices. Luego los caminos más cortos para tríos de vértices. Luego los caminos más cortos para cuartetos de vértices, hasta que eventualmente tengamos los caminos más cortos considerando todos los vértices que hay en la gráfica. Entonces, lo que vamos a ir haciendo entre cada iteración va a ser agregar un vértice más a esas subgráficas y verificar si cada ruta se puede acortar pasando por BK+1. Como habrán notado en Dijkstra mientras ejecutábamos el ejemplo, había veces que nos dábamos cuenta que al considerar un nodo más, encontrábamos rutas todavía más cortas porque resultaba que sí, a lo mejor tenía que visitar 3 nodos, pero los caminos entre ellos tenían pesos muy pequeños. Mientras que a lo mejor había una ruta con una sola arista, pero esa arista era muy pesada. Entonces, ese es exactamente lo que se va a estar estudiando en este algoritmo. Cada vez que agreguemos un nodo más, pues hay que revisar si no es más corto pasar por ese nodo en lugar de la ruta que ya teníamos, aunque involucrara menos nodos. La complejidad de este algoritmo entonces va a ser orden n cúbica, donde n es el número de vértices que existe en la gráfica. Ahora, para ir guardando la evolución cada vez que incrementamos un vértice más a nuestras subgráficas, vamos a necesitar algunas estructuras auxiliares. Otra cosa bastante curiosa de este algoritmo es que está diseñado para empezar trabajando con la representación matrices de adyacencia. Y de hecho, eso va a ser el punto inicial, esa va a ser la primera matriz con la que vamos a trabajar. Y de ahí en adelante, conforme vayamos agregando vértices, lo que vamos a almacenar ahí, en lugar de los pesos de las aristas que conectan a dos vértices, vamos a almacenar el peso de la mejor ruta que conozcamos hasta ese momento. Y estas son las matrices que les vamos a llamar matrices DK. Entonces, podríamos pensar que tenemos D0, que es la matriz de adyacencia, con los pesos de las aristas que conectan, y de ahí vamos a ir construyendo D1, D2, D3, D4, D5, etcétera, etcétera, considerando el peso de las rutas que involucren gráficas de un solo vértice, 2 vértices, 3 vértices, y siempre nos vamos a quedar con la mejor. Si la mejor incluye 2 vértices y llevamos en DK4, nos quedamos con el peso de la que tiene nada más 2 vértices. Y junto con esta vamos a tener otra matriz que tiene exactamente el mismo tamaño, las mismas dimensiones, y lo que hace es almacenar quién es el predecesor del nodo en la ruta más corta conocida con el número de vértices en el subgrafo que estamos mencionando. Entonces se parece un poquito, si lo piensan, a las estructuras que teníamos en Dijkstra, una indicándonos el peso del camino, otra indicándonos quién va a ser el predecesor inmediato. Y observen que para cualquier otro elemento de la ruta, pues lo que hay que hacer es, bueno, si mi predecesor es B, pues ahora averiguo cómo se llega a B, ¿no? Si el predecesor de B es C, bueno, pues ahora tengo que averiguar cómo se llega a C, hasta que llegue al nodo del cual está empezando mi ruta. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora cómo se van actualizando los valores de estas matrices. Entonces, tenemos aquí el pseudocódigo de cómo se va a ejecutar todo el algoritmo. Y creo que para que no sea demasiado largo, el ejemplo lo veremos en otro video. Pero bueno,
Aquí está precisamente lo que mencionaba, de que vamos a empezar con la matriz de adyacencias. Y en esta otra matriz, por cada peso que tenemos que sea distinto de infinito, pues vamos a saber exactamente qué es el nodo que está conectado con ese. Y a partir de aquí va lo siguiente. Entonces, esta primera parte nos está indicando precisamente, aquí como es pseudocódigo, no estamos tratando de ahorrar espacio. Está imaginándose que tenemos una matriz de n por cada subnivel, ¿no? Un vértice, 2 vértices, 3 vértices, hasta los n vértices. Y vamos a tener igual, idealmente, una matriz por cada vez que vayamos construyendo subgrafos un poquito más grandes, ¿no? Entonces aquí imagínense n matrices pi, n matrices d. La primer matriz de 0 la vamos a inicializar con la matriz de adyacencias y la matriz de los papás se está inicializando con este ciclo que vemos aquí abajo, donde básicamente lo que está haciendo es recorrer todos los pares de vértices y está marcando que no se conoce al papá. Sí, es el mismo nodo, entonces está diciendo que no quiere que el nodo sea papá de sí mismo. De hecho, acá en la ilustración le puse ceros, pero también de acuerdo con eso que está aquí sería ponerle nils, ¿no? O si dice que en la matriz de pesos de adyacencias estamos viendo que tiene valor infinito. O sea, básicamente no existe una arista que conecte al vértice I con el vértice J. Por otro lado, si sí existe una arista que los conecta, entonces vamos a inicializar a esta matriz con el nombre del vértice I que que tiene una ruta o una arista hacia el nodo J. Entonces, esas son las que estamos viendo acá abajo, que A sería el antecesor de B porque hay una flecha que va de A hacia B. Por ejemplo, acá tenemos otra. Tenemos que E sería el papá de D porque tenemos una arista que va de E hacia D. E hacia D, acá está. Y en esta otra matriz vemos que de E hacia D el costo es 2. Entonces ahí empieza nuestro algoritmo. La parte divertida se pone acá abajo. Vamos a tener un triple ciclo. De aquí se ve la parte de la complejidad orden n cúbica. Porque vamos a tener que ciclar sobre todos los vértices para ver desde el I hasta cada uno de los otros vértices. Entonces aquí estamos ciclando por todos los vértices y aquí estamos intentando ir hacia todos los vértices, todos contra todos. Y este último ciclo tiene que ver con el tamaño del subgrafo. Al principio, cuando k es igual a 1, estamos pensando que hay un vértice. Cuando estamos en 2, quiere decir que hay 2 vértices, 3 vértices, etcétera, etcétera. Y cada vez que incrementamos el número de vértices, vamos a tener que revisar otra vez todos contra todos a ver si la nueva ruta es mejor que la que ya conocíamos. Entonces, vamos explicando qué hace cada una de estas líneas. Lo que me está diciendo es que voy a considerar ahora una triangulación. Tenemos 3 vértices jugando, donde I es el vértice desde donde estoy partiendo. Sí. Y voy a considerar el késimo vértice, que es el que estoy agregando en ese momento. Aquí estaría acá. Y lo que voy a suponer en cada una de estas iteraciones es que yo ya conozco una ruta hasta ahorita de I hasta acá. No sabemos cuántos vértices hay en medio, porque eso depende de en qué iteración vayamos. Entonces podría haber varios. Pero lo que está anotado en la gráfica directamente es, en la mejor ruta que conozco hasta el momento, cuánto cuesta ir de I a K y quién sería el vértice justamente antes de K. Y lo otro que conozco es la ruta mejor hasta ahora desde K hasta el vértice J. Entonces igual acá no sabemos exactamente cuántos vértices son. Entonces, como decíamos, este ciclo lo que está haciendo es añadir un vértice más. Entonces, supongamos que hasta ahorita habíamos considerado todas las rutas de 3 vértices. Bueno, me dicen, entonces a partir de este momento comienza a considerar a un vértice más. Vamos a considerar rutas de a 4 vértices. Y la pregunta va a ser,
Bueno, es más rápido llegar desde I hasta J pasando por este vértice nuevo que estamos integrando, el késimo vértice, o nos conviene quedarnos con la ruta que seguramente también ya teníamos inicializada desde I hasta J, pues con el máximo de vértices que habíamos revisado hasta ese momento. Bien, entonces literalmente lo que estamos haciendo al ingresar un vértice K es preguntarle a todos los pares de vértices, a ver, intenten ver si pasando por K obtienen una ruta mejor. Si es mejor, la van a actualizar, si no, se quedan con la que tenían. Entonces, ese es exactamente lo que tenemos aquí. Tenemos que vamos a leer de las matrices del paso anterior cuál era el peso de la mejor ruta conocida entre I y K y cuál era el peso de la mejor ruta conocida entre K y J. Obtenemos este nuevo valor que es el que se le llama el DIKJ. Entonces, todo esto es DIKJ. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar a este nuevo que acabamos de calcular con el que ya teníamos, el DIJ de K-1, que sería esta ruta de acá. DIJ de K-1 en la iteración anterior. De los dos, el que resulte mejor es el que vamos a anotar ahora como la distancia de I hasta J. Y entonces lo mismo va a suceder con los papás. Si pues resulta que no cambió esto, o sea, si la ruta que ya teníamos sigue siendo mejor que la nueva que se calculó, pues entonces en la nueva iteración vamos a conservar al mismo papá que teníamos en la iteración anterior. Si sí resultó mejor pasando por K, que es esta condición que tenemos acá, entonces vamos a actualizar al papá de J y vamos a decir que el papá de J es K. Y si queremos reconstruir la ruta completa, pues piénsenlo de manera recursiva, ¿no? Si ya sé quién es el papá de K, de J, perdón, y ahora va a ser K, pues luego tendría que preguntar quién es el papá de K en esta otra ruta y me tendrán que contestar quién era, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, como última nota, simplemente viene una optimización. Observen que al principio les dije, vamos a imaginarnos que tengo K matrices de padres y que tengo K matrices de distancias. Pero en el algoritmo, lo único que necesito guardar es la matriz del paso K-1 y la que estoy creando, que es la del paso K-ésimo, ¿no? Que están acá. Entonces, realmente al momento de programar esto en memoria, solamente necesitarían dos matrices. Una para ir guardando los valores de la iteración anterior y otra para ir guardando los valores que se están creando en este momento. Y con eso ya pueden obtener al final unas matrices donde pueden leer cuáles son las rutas más cortas desde I hasta J para cualquier par de vértices I y J. Lo que vamos a ver en el siguiente video es cómo se ve la ejecución en el ejemplo que tenemos en esta otra diapositiva.